ley de alquileres que todavía está en la evaluación constante de su efectividad o no, pero en los hechos, ayer yo me encontraba con un agente inmobiliario que me decía: Martín, si alguien quiere entrar a alquilar un departamento de 2 dormitorios en el centro, tiene que pensar en poner 250.000, 230.000 pesos para entrar, y es muy complicado y hay que tratar de ir buscándole la vuelta a esta cuestión porque, bueno, el acceso se hace cada vez más complejo. También recordemos que en más de una oportunidad hablamos de lo que significa el costo del metro cuadrado en Corrientes. Y es un tema controversial, a pesar de que generalmente el mercado ordena las cosas, oferta y demanda, pero también es cierto que por ahí suena bastante raro que algunos centros en donde uno se imagina que el metro cuadrado debería ser caro respecto de Corrientes, resulta ser que es más accesible. Bueno, todas estas cosas vamos a preguntárselas y vamos a conversar con Marcelo López Ortiz, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes y que tiene la gentileza de acercarse hasta acá y conversar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín, y todo el equipo de LT7 y a la audiencia que nos está escuchando. No, por favor, gracias por tu gentileza. Bueno, contame, ¿cómo evalúan este año complicado por inflación, ley de alquileres, la suma de una cantidad de cosas, respecto de, bueno, cómo respondió la demanda y fundamentalmente cómo está la oferta? Sí, en relación a la ley de alquileres, Martín, hoy tenemos una ley que no se está tratando, justamente no se puede llamar a una sesión porque no se cuenta con los votos necesarios para hacerlo. Tenemos un gobierno oficialista que hoy quiere que la ley de alquileres siga tal cual está, como es la 27551 que está vigente. Sí. Y tenemos una oposición que hoy cuenta con 116 votos ya para votar por el cambio y la modificación de la ley de alquileres, y donde pedimos el cambio que lo venimos pidiendo hace muchísimo tiempo. ¿Qué piden que se cambie del status quo, de lo que está hoy vigente? Nosotros lo que pedimos, Martín, sabemos y es notorio, de público conocimiento, que tenemos un país no muy claro, con las reglas de juego muy cambiantes todo el tiempo. Sí. En un año, la verdad que con una economía bastante volátil. Entonces lo que venimos pidiendo, no solamente de ahora, sino hace mucho tiempo, es que haya un plazo mínimo de 2 años, que vuelva a 2 años, porque hoy no sabemos qué es lo que pasa a la semana, y entonces al mes y a los 2 meses y al año mucho menos. ¿Y hoy cómo está el tema de un contrato en la ley? Hoy el tema de un contrato con la ley de alquileres, tenemos un plazo mínimo de 3 años. Ajá. Sabemos el precio inicial. ¿Qué es lo que pasa hoy, Martín? Hoy tenemos que poner un precio, imaginarnos un precio para, como vamos a tener, creo que es el único... la única profesión, el único rubro que hoy se mantiene durante un año, el valor. Entonces tenemos que ver... A ver si te entiendo, y vos, si yo te malentiendo, me corregís. Sí. Acá se da el famoso escenario de inflación por expectativas. O sea, vos no sabés más o menos cómo continúa la historia, y el primer año, entonces lo que termina pasando es que el propietario se termina cubriendo y poniéndole un precio inflado, por decirlo, pero que también toma en cuenta el escenario que enfrenta. Exactamente, bien, así como lo dijiste. Sabemos que inclusive poniendo un valor, un número, no sabemos, porque pasan 3-4 meses y ese valor quedó atrás. Sí. Esa es la realidad que nos sucede. No es porque yo lo esté diciendo, sino... Y hoy a 4 meses tenés con 7% de inflación mensual, casi un 30% de pérdida. Exactamente. Hoy, para que tengan una idea, en octubre tuvimos un 67,31% de actualización en base a lo que es la ley de alquileres. O sea que aquellos contratos que hicieron su actualización en el mes de octubre, tuvimos que hablar de ese incremento. Ahora, pero ese incremento acumulado está por detrás de la inflación. Está por detrás de la inflación, exactamente. Ahora tenemos la actualización del 73,12% para el mes de noviembre, así que venimos, pero siempre venimos detrás de la inflación. Entonces tratamos, o lo que dicen por ahí muchos de los propietarios, tratan de resguardarse, pero bueno, la verdad que lamentablemente es la situación que tenemos y tratamos de llevarlo de la mejor manera posible. Digamos, con este escenario, ¿aumentaron o disminuyeron los contratos informales, esos que se hacen más o menos de acuerdo previo para evitar la formalidad de lo que encuadra la ley? Mira, nosotros tratamos de que sea un contrato según ley. Sí, sí. Porque creo que algo lo más transparente y con reglas medianamente claras. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Te digo con conocimiento, porque por ahí me llegaron algunas que otras denuncias o consultas, digamos, nos llaman a la institución, a la Cámara, para que le guiemos.
y hubieron contratos informales que obviamente te van cambiando las reglas de juego en base a la necesidad que tiene uno. Así que nosotros de la Cámara Inmobiliaria y con los colegas tratamos de que, más allá de que por ahí podamos quedar atrás en este contexto que tenemos, pero de que se hagan como corresponde, según ley, porque puede llegar a generar algún problema y entonces con un contrato según ley. Ahora, vos estás estableciendo la actitud institucional de la Cámara. Sí. Los hechos que pero los hechos que muestran, que mucha gente dice, no, hagamos un contrato por acá porque si no... Hay contratos informales, no te lo voy a negar, hay contratos, pero ¿qué pasa? Tienen sus consecuencias. Sí, obvio. ¿Entendés? Entonces, las consecuencias, aquel propietario o aquel inquilino, si le interesa, ya queda cuestión de ellos. ¿Cómo es el riesgo? ¿Cómo es el riesgo? ¿Cuáles son los riesgos? Porque han pasado, o sea, han habido situaciones complicadas y entonces de esa manera nosotros no queremos. Particularmente yo, de mi oficina, de mi inmobiliaria, tratamos de hacer legalmente y le explicamos cuáles son. ¿Cuál es la situación particular que tiene Corrientes respecto a la cantidad de alquileres que hay? Uno entiende que, bueno, por allí en la ciudad de Corrientes el valor es el más elevado o superior a otros lugares, sobre todo, principalmente de la región. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué el alquiler en Corrientes es caro? En realidad, hoy yo creo que eso prácticamente quedó un poco a ser un mito que había en su momento, porque tenemos mucha relación con los distintos colegas de acá del NEA, del Chaco, de diferentes lugares, y medianamente, que inclusive después le voy a ir pasando información para que ustedes vayan teniendo. Vamos haciendo unas estadísticas, lo venimos haciendo desde que entró en vigencia la ley, y prácticamente inclusive a muchas provincias tenemos un precio o igual o por debajo, también podemos tener un poquito más alto que algunos otros lugares, pero creo que los valores te va poniendo el mercado mismo, así que esa es la situación que tenemos, pero sí, siempre fue como un mito eso. Siempre se habló que, bueno, a raíz del déficit habitacional, que la gente no podía acceder a la casa social, y es por eso que al haber mucha demanda, digamos, se generaba esa situación, ¿no? Sí, inclusive te diría, la demanda hoy, por ejemplo, hoy tenemos una demanda altísima, y la verdad que la oferta que tenemos es muy escasa, muy acotada, entonces, más en estas fechas, en octubre, que se vienen ya a fin de año, están aquellas personas que vienen por trabajo, la mayoría que vienen son estudiantes, aquellos padres que quieren asegurarle una vivienda a su hijo, y la verdad que quieren hacerlo con tiempo porque llegado a fin de año no se encuentra. Esta es la época de la previsión. Esta es la época de la previsión, exactamente, que inclusive tuvimos este problema de escasez de inmuebles, la locación a principio de año hasta mayo, te diría más o menos. Después se normalizó y ahora están habiendo algunos recambios, y después están todos los estudiantes y los nuevos alquileres que van a venir a vivir. ¿Y esa escasez era por, digamos, la crisis, por la falta de definiciones de la ley y demás, o qué otro elemento se metió allí para que escasee? Te puedo dar, por ejemplo, para que tengan referencia en relación a lo que fue 2020 y 2022, que se normalizaron las presencialidades de la universidad y demás. Tuvimos inscriptos 3.751 inscriptos más que el 2020. Así que eso te puede marcar el porqué, digamos, de que no había tantas unidades funcionales como para poder cubrir las necesidades que tenían los que iban a venir. Hablando de mitos, ¿es un mito que el metro cuadrado en Corrientes es más caro que en otras ciudades? Es un mito. En su momento tuvimos precios por momentos, hace unos años atrás tuvimos, hoy en dólares, Martín, bajamos, te podría asegurar, con 35%. Las operaciones que se están haciendo, la verdad que yo creo que en cuanto a dólar llegó a su piso. Ahora, ¿por qué bajan? ¿Por falta de demanda? No es por falta. Ahora se empezó a mover, se está moviendo todo el mercado, sí. No te diría que muy activo, pero se está activando, ¿entendés? Despacio, pero seguro. Pero yo creo que el mercado te va acomodando. Si vos tenés un precio que está fuera de mercado y no se va a vender, hay muchas propiedades que están hace mucho tiempo parados, y creo que es muy notorio del por qué. Ahora te pregunto, como para tener una referencia, un departamento de 80 metros cuadrados en el centro, ¿cuánto debería costar razonablemente una construcción media? Estamos hablando de... ¿Para compra? Sí. Para compra, y mirá, se estuvieron haciendo operaciones de todo tipo, pero por ejemplo, particularmente yo hablando con números precisos, entre referencia media, 1.350, 1.500 dólares el metro cuadrado. Ajá, 1.500 departamento, dólares. Te hablo, Martín, de departamento a estrenar. Ajá, a estrenar, perfecto.
Entonces, más o menos no hay tanta diferencia con otras plazas en cuanto al metro cuadrado. Sí, en cuanto a otras plazas, sí, ciudades, sí, tenemos diferencia en cuanto a Buenos Aires y otras provincias. Bueno, Buenos Aires es una excepción Sí, por la sí, falta de sí. espacio, ¿no? Pero en relación al Chaco y Misiones, más, prácticamente hoy estamos en los mismos valores. Ajá. Hoy yo decía, a partir de lo que conversé también con un colega tuyo ayer, Sí. que por ahí algunas personas para entrar a ocupar un departamento en términos de alquiler tienen que hacer una erogación muy importante de cifra de entrada. Y también la otra gran pregunta es, ¿cómo salvan la cuestión de las garantías? Si las pueden salvar, porque debe ser el tema más complicado de todos, en virtud de que uno que alquila tiene que ir a pedirle a alguien que salga de garante, y eso en una sociedad tan volátil como la nuestra, con un problema económico tan fuerte, debe ser un inconveniente, ¿no? Sí, es un inconveniente, Martín, pero lo que tenemos que saber, y es claro, nosotros tratamos de cuidar las dos partes. Ajá. Es importante que nosotros sabemos que tenemos un inmueble. Si vos, por ejemplo, nos das un inmueble, tenés una propiedad que estamos hablando de 80, 100 mil dólares, y nosotros lo que tenemos que hacer es garantizarte que aquel inquilino que va a venir pueda cumplir durante los 3 años, porque sabemos que va a comenzar con un precio. Tenemos unas actualizaciones, los salarios no vienen de la mano generalmente, entonces tratamos de bregar y pedir todos los intereses y las garantías necesarias para que no exista ningún problema durante el transcurso de lo que va a ser ese contrato. Inclusive te diría más, en la mayoría de los casos, por ejemplo, tenemos una ley que te habla del depósito de garantía, y nosotros en la mayoría de los casos tratamos mientras nos presenten buenas garantías, con eso tratar de simplificarlo, porque sabemos lo que requiere trasladarte, el costo que se necesita. Entonces, de esa manera tratamos de ser lo más flexible posible. En algunos casos por ahí se le pide el depósito en efectivo, pero son muy pocos. Y el depósito en efectivo, cuando se plantea como garantía, generalmente, ¿qué significa? ¿Un mes de adelanto? ¿Qué? Es un mes, pero hoy lo que te dice la ley, por ejemplo, Martín, vos entregás un depósito de garantía 100 mil pesos. Sí. Antes de la ley vos entregabas un depósito de garantía de 100 mil pesos, a los 2 años te entregaban los 100 mil pesos, pero tu plata, digamos, se licuó. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Esta ley, la 27.551, dice, vos entregás 100 mil pesos de garantía, pero esos 100 mil pesos se te actualizan al valor del último mes del contrato de alquiler. Ajá. Entonces tu plata, digamos, va de la mano. O sea, ya no es plata, sino es un mes de alquiler. Exactamente. Bueno, Exactamente, actualizado. Así se... O sea, sería. ¿el mercado viene reaccionando bien a pesar de todos los problemas? La verdad que viene relacionando bien, porque te diría que en estos tiempos, por ejemplo, más allá de las actualizaciones, que son obviamente actualizaciones que nunca se dieron a lo que generalmente manejábamos acá en el interior del país, siempre Sí. exceptuando y hablando del interior del país, eran mucho más bajos, pero en relación a cómo viene, generalmente las actualizaciones que son altas se va dando al precio de lo que está hoy el valor de mercado, porque estamos comparando un año después. Ajá. ¿Cómo vienen enfrentando los conflictos cuando hay incumplimientos? Cuando la gente no paga y el propietario quiere recuperar su inmueble. Mira, eso no es... ¿Cómo se viene dando? No hay mayores problemas. Pueden haber uno, pero no, generalmente hoy no hay mayores problemas. Aparte, ¿La justicia cómo reacciona ahí? la justicia, mira, te voy a contar algo, Martín, que creo que la gente no sabe, por eso lo voy a mencionar. Y es muy importante, porque siempre el miedo de todos fue, ay, tengo miedo a que me usurpen, y después para desalojar el juicio y el proceso judicial tarda 2 o 3 años hasta recuperar mi inmueble, no sé cómo me van a devolver. Bueno, el 1 de diciembre del 2021 se hizo un cambio, una modificación del Código Procesal Civil de la provincia de Corrientes, Sí. que entró en vigencia. Y por ejemplo ahí tiene un sistema de monitorio, se llama, que uno presenta la demanda y ya sale con una sentencia en 30 o 45 días, vos lo tenés recuperado el inmueble. A más tardar. A más tardar, o sea, es prácticamente un desalojo express. Ajá. Así que eso es algo que por ahí es importante decirle a los Se clientes. despejaron las dudas respecto de los desalojos. Sí, es mucho más rápido. Ahora yo creo que en ese sentido la justicia hizo muy bien, porque le da una tranquilidad tanto para ellos como para aquel que tiene su inmueble usurpado. A mí me queda, Martín, una duda respecto a cómo se debate la norma nacional, porque hiciste hincapié en varias oportunidades respecto a que, sacando Buenos Aires, nosotros los del interior, la discusión que se da en el Congreso, ¿tienen en cuenta lo que pasa en Buenos Aires? ¿Hay algún concepto que puedan llegar a meter los inmobiliarios del interior del país? ¿Cómo responden los legisladores a esta situación? Mirá, yo tuve la posibilidad y el honor, digamos, de ser parte, inclusive te voy a hablar con fechas, 26 de febrero del 2020, antes que entre en vigencia la ley,
Nosotros estuvimos reunidos con el presidente de la Federación Inmobiliaria Argentina hoy, que es un amigo. Nosotros somos de la federación, todas las cámaras y colegios del país están adheridos, es la federación más grande y representativa y federal del país. Hemos estado reunidos el 26 de febrero con quien presidía la Comisión de Legislación General del Senado, que trataba la ley de alquileres, por supuesto. Sí. Nosotros le dijimos, en base a lo que estaban tratando, que no iba a tener buena recepción y que iba a ser un problema. Dicho y hecho, tiempo después nos terminan dando la razón, que inclusive en ese tiempo habíamos pedido algún tipo de beneficio para aquellos inversores que iban a invertir acá, que inviertan, digamos, que no puedan llevar la plata afuera, darle ese incentivo, algún incentivo fiscal. Y bueno, hoy todos se están tratando en la modificación. Con respecto a lo que me decís, también después tuve la posibilidad, en marzo de este año, estuve reunido en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, con todos los sectores políticos, mano a mano, hablando tanto con el Frente de Todos, con los radicales, Juntos por el Cambio, con la Libertad Avanza, estuve con todos, pero frente a frente, así como estoy con ustedes ahora. Y donde le transmitimos, le preguntaba por qué estaban apoyando justamente algunos dictámenes, y la verdad que noté que como que tenían un desconocimiento de qué es lo que pasa en el interior del país, porque acá es muy distinto las realidades de lo que son allá. Pero pasa siempre, cuando se discuten cuestiones salariales, cuando se discute una cuestión legal, se toman en cuenta realidades que son urbanas y muchas veces en el interior la cosa cambia. Así es, Martín, por eso. Y lo que yo pude notar, te digo, mi apreciación fue como que noto que a veces hay bajada de líneas políticas, porque inclusive en algún momento no sabían las realidades que pasa acá en el país, y por ahí es como que hay bajada de línea política y queda ahí, ¿viste? Y inclusive había un principio de acuerdo que se iba a modificar, habían 4 dictámenes, después quedaron 3, se pusieron de acuerdo y después de un momento para el otro quedó planchado, que es lo que está pasando hoy, y justamente como te mencionaba anteriormente, la oposición tiene 116 votos, pero no pueden llamar a sesión porque no cuentan con el quórum. Sí, no. Esa es la realidad. Están empantanados, están trabados por la paridad que hay y no se puede avanzar en un tema tan importante como este, ¿no? Exactamente. Bueno, Marcelo López Ortiz es el presidente de la Cámara Inmobiliaria. Le agradezco mucho la gentileza de haberse pegado una vuelta por acá. Te vamos a molestar seguido porque el tema de alquileres y ventas en cuanto a la cuestión inmobiliaria es un tema de demanda permanente. Así que desde ya te agradezco mucho que hayas venido. Por favor, Martín, muchas gracias a vos, a todo el equipo del ET7 y de la Cámara Inmobiliaria. Estamos a disposición para lo que ustedes necesitan. Bueno, toda la suerte. Tere, a ver. Bueno, voy a hacerles una recomendación porque